Hola, en este video vamos a trabajar con el tema de leyes de los gases. Estamos utilizando un simulador que lo pueden encontrar en el buscador como PET Colorado. La simulación se llama Gases Intro y vamos a seleccionar Introducción. Un simulador precisamente lo que nos permite es simular situaciones. Como ven en pantalla tenemos diferentes herramientas y podemos manipular ciertas variables para observar qué es lo que ocurre. Por ejemplo, podemos agregar partículas a este recipiente, tenemos instrumentos de medición, en este caso de la presión y la temperatura, podemos disminuir el volumen o aumentarlo y podemos variar la temperatura haciendo que aparezca el fuego o los cubitos de hielo. Vamos a pasar a la pantalla Leyes y vamos a trabajar con las tres leyes, ¿sí? Ley de Boyle-Mariotte, ley de Charles y Gay-Lussac y ley de Gay-Lussac. Comencemos con la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, esta ley nos dice que a temperatura constante, entonces seleccionamos que la temperatura nos permanezca constante, o sea, se tiene que mantener en 300 Kelvin, ¿sí? Esta ley nos dice que a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto de inversamente proporcionales? Que si una aumenta, la otra tiene que disminuir. Entonces, observemos que la presión está en 4 atmósferas, ¿sí? Cuando el volumen es este. Veamos qué ocurre cuando aumentamos el volumen. Según esta ley, como son inversamente proporcionales el volumen y la presión, al aumentar el volumen, la presión debería disminuir, o sea, debería ser menor a 4 atmósferas. Como vemos, se redujo la presión a 2.9 atmósferas. Veamos ahora qué ocurre si reducimos el volumen, ¿sí? Vemos cómo la presión aumentó, ¿sí? Precisamente como la ley de Boyle-Mariotte nos dice, presión y volumen son inversamente proporcionales a temperatura constante. Pasemos ahora a la ley de Charles y Gay-Lussac. Vamos a mantener constante la presión, ¿sí? Vamos a aumentar la temperatura a ver qué ocurre con el volumen. En este caso, si se aumenta la temperatura, el volumen también aumenta. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que nos establece en la ley de Charles y Gay-Lussac es que a presión constante, temperatura y volumen son directamente proporcionales. Es decir, si una aumenta, la otra también va a aumentar y si una disminuye, la otra también lo va a hacer. Probemos ahora a disminuir la temperatura y observar qué ocurre con el volumen. Como vemos, el volumen se está reduciendo. Por último, vamos a dejar constante el volumen para tratar de recrear lo que ocurre en la ley de Gay-Lussac. En esta ley, el volumen permanece constante. Y lo que nos plantea es que a volumen constante, presión y temperatura son directamente proporcionales. Es decir, si una me aumenta, la otra también va a aumentar. Entonces, probemos reduciendo la temperatura, ¿sí? Observemos, acá nos marca 381 Kelvin y de presión 7.1 atmósferas. Si reducimos la temperatura, observemos qué ocurre con la presión. Efectivamente, baja la temperatura y baja la presión, es decir, si una baja, la otra también baja. Eso significa que son directamente proporcionales, ¿sí? Y si aumentamos la temperatura, vemos efectivamente cómo la presión también aumenta. Esto es lo que nos dice la ley de Gay-Lussac, precisamente, que a volumen constante, presión y temperatura son directamente proporcionales.